Bienvenidos a Es en la Cocina. Hoy me parecía interesante hablar un poco del zapallo. No es muy conocido, aquí en España sobre todo. Es muy parecido a lo que es un calabacín y los vamos a hacer relleno. Si no lo encontráis en los supermercados, utilizamos el calabacín. La receta es la misma, va a quedar el sabor del zapallo y el calabacín. El sabor es prácticamente el mismo. El zapallo es un poquito más suave, el sabor. Hoy vamos a ver cómo lo elaboramos y os va a gustar. Para preparar nuestros zapallos rellenos, lo que vamos a necesitar es carne picada, pimienta blanca, comino, pimentón dulce, un poco de ajo, media cebolla, un poco de puerro y después vamos a preparar dos zapallos. Uno le vamos a poner queso rallado y al otro vamos a poner mayonesa. También podemos elaborar una salsa de tomate o una bechamel y ponerlo por encima. Pero para hoy, como ya es suficiente elaboración, lo que vamos a hacer es ponerle el queso y lo gratinaremos y mayonesa al otro. Mi corazón late con tanta fuerza que lo tengo que sujetar. Los nervios se apoderan de mi cuerpo por no saber qué ocurrirá. Como veis, después de cortarlos empiezan a sudar, es curioso. Y esto es pues, porque se empieza a oxidar, ¿vale? No pasa nada, sobre todo solamente este trocito no pasa nada. Vamos a retirar aquí, los vamos a dejar un poquito y ahora lo que vamos a hacer ya es picar un poco la cebolla. Vamos a utilizar media, que la otra media la utilizaremos para la otra receta. Vale. La cebolla, ponemos esta parte de aquí, así, y le podemos hacer aquí, si queremos. Podemos hacer así un corte en el medio y después le hacemos varios cortes aquí así. Ahí lo tenemos. Eso es. ¿Veis? Y así para picarla nos es más fácil. No llegamos al final, No llegamos al final para que no se nos desmonte. Y ahí solo tenemos que hacer así y ya la tenemos picada. Siempre, como os he comentado varias veces, siempre los dedos, las uñas hacia adentro y de esa manera no nos cortaremos. Eso es. La punta del cuchillo apoyada en la tabla y vamos cortando. Ahora cuando llegamos más o menos a la mitad de la cebolla, lo que hacemos es la tumbamos así, cortamos un poco la parte de arriba para que nos quede recta y seguimos picándola. ¿Veis? Así es más fácil de cortarla. Eso es. Y ya tenemos la cebolla picada. Vamos ya a poner un poquito de aceite. Ya tenemos la sartén caliente. Vamos a poner un poquito de aceite de oliva y vamos a poner la cebolla picada ya para que se vaya haciendo el sofrito. Perfecto. Antes de que nos haga llorar. Ahí está. Ponemos una base de aceite. Más o menos cubrimos el fondo. Eso es. Y ponemos ya la cebolla. Ha llegado el momento especial. Por fin ya puedo decidir quién soy. Esto arranca. El siguiente paso es cortar el puerro. Se hace tarde, ya salimos. Llegamos hasta donde hemos cortado. Y así ya tenemos el puerro también picadito. Y muy fácil. Eso es. Ahí lo tenemos. ¿Veis? Y esto ya lo podemos reservar en la nevera sin ningún problema. Eso es. Tenemos ya esto de aquí. Y lo vamos a poner también ya en la sartén. Eso es. Y ahora vamos a picar un ajito. Y esto va a ser la base del zapallo relleno. Aquí tenemos un diente de ajo. Lo apretamos y así se suelta la piel y mirad qué fácil es.
sale solito. No puedo decidir quién soy. Esto arranca y no te veo llegar. Se hace tarde, ya salimos. Y si no vienes, me voy. Dejamos que se vaya dorando un poco antes de añadirle la carne. Eso es, ya lo tenemos aquí listo. Y ahora lo que vamos a hacer es, antes de ponerle la carne, voy a especiar la carne. Voy a especiarla un poco antes de ponerla en el fuego. Le vamos a poner el comino. Comino es fuerte, ¿eh? Hay que tener cuidado con la cantidad que utilizamos. Eso es, media cucharita de comino. Muy bien. Media de pimentón. Media de pimienta blanca. Y la sal. Vamos a sazonar. Así vamos dejando que se vaya haciendo la cebollita, el puerro y el ajo. Ahí lo tenemos, lo removemos un poquito con las manos, así, para que se mezcle bien todas las especias. Y ya podemos ponerle al fuego. Fijaros cómo tenemos la cebolla. No está dorada, ya ha tomado el colorcito así más transparente. Y ahora está justo al punto donde la queremos tener para ponerle la carne. Ahora se irá soltando la carne. Eso es. Y mientras tanto ahora pasaremos a vaciar los zapallos. Retiramos la carne del fuego. Eso es, la vamos a dejar aquí reposar un poco mientras vamos a vaciar los zapallitos. Para vaciar los zapallos, lo que vamos a hacer es, con un cuchillo lo vamos a ir cortando hacia alrededor, le haremos una cruz y después con una cuchara terminamos de vaciarlo. Ha llegado el momento crucial. Por fin ya puedo decidir quién soy. Esto arranca y no te veo llegar. Se hace tarde, ya salimos. Listos los zapallos, los tenemos bien vaciados. Y ahora lo que vamos a hacer es, terminamos de la carne que hemos sacado, la que ya ha salido así más entera, la vamos a trocear bien. Eso es, que nos quede bien picadita, para que se haga rápido. Y esto lo que vamos a hacer ahora es ponerlo en el fuego con la carne que ya teníamos. No sé cuánto tiempo más vamos a durar así. Cada vez que lo pienso me acuerdo más de ti. Caminas por las calles, crees que todo está por ti, pero te equivocas, es el mundo el que es así. Voy a encender el horno, lo voy a poner a 180 grados para que se vaya ya calentando mientras se termina de hacer el relleno. Y esto lo tendremos listo en 5 minutos. Y por más que me pese, lo importante es ser así. Ya se ha cocinado el zapallo con la carne, así que vamos a pasar ya a rellenar los zapallos con una cuchara. Vamos a introducir la carne, la mezcla de la carne con el ajito, con la cebolla, con la carne misma del zapallo. Introducimos así dentro. Ahí está. Bien lleno, ¿eh? Bien llenito. Eso es. Mira qué pinta. Ahí está. Con esto, listo. Y ahora rellenamos el otro.
Ahora, una vez los tengamos rellenos, lo que vamos a hacer es, los vamos a introducir en el horno y los vamos a cocinar durante unos 20 minutos más o menos. Iremos viendo porque, claro, depende mucho también del tamaño del zapallo, de cómo hayamos quitado la carne de dentro, si le queda más carne o menos, tardará más o menos en hacerse. Y en cuanto veamos que el zapallo empieza, se le ve ya la textura de la piel ya más blanda y empieza ya, ahí lo sacaremos, porque tiene que quedar durito de aquí, ¿eh? Para que no se nos desmonte. Y aquí tenemos el otro. Vamos a dejar así. Y ahora ya, una vez los pongamos en la bandeja, que la tenemos aquí, le vamos a poner un poquitín más arriba. Eso es. Voy a poner un poquito de aceite debajo. Así. Y vamos a poner ahí. Y ahora, que ya los tenemos aquí en la bandejita, vamos a poner aquí un poquito más de carne. Y ahora ya tenemos el horno precalentado a 180 grados y vamos a ponerlos que se vayan terminando de cocinar. Y mientras tanto, ahora que ya los tenemos en el horno, se van a ir cocinando, vamos a preparar un acompañamiento que le vamos a hacer para después emplatarlos, que ya veréis que es muy rápido, muy sencillo y muy sano. Como acompañamiento de los zapallos, he pensado que ya que con el zapallo tenemos la verdura, tenemos la carne con las proteínas, y lo que vamos a hacer ahora es, lo vamos a acompañar con legumbres, garbanzos en este caso. Además lo vamos a hacer de una forma sencilla, rápida y muy sana. Los vamos a saltear con un poquito de pimentón, ajo, vamos a utilizar el puerro que hemos utilizado antes, lo vamos a aprovechar, y un poquito de tomate en conserva, que en este caso es casera, ahora os explicaré un poquito cómo se hace. No lo pongas fácil, hazte derrotar. Tú y los tuyos puedes avanzar. Aquí tenemos tomate en conserva, natural, casero. En este caso lo he triturado y lo que hacemos es, lo ponemos en un bote de cristal, siempre de cristal, que la tapa esté en perfecto estado, la hayamos utilizado, por ejemplo, la hayamos abierto sin tener que golpearla ni nada, y la ponemos al baño María. Ahí lo que conseguimos es que coja cierta temperatura, es como si se envasara al vacío, y lo retiramos, dejamos enfriar, y al enfriar entonces hace ese efecto, y tenemos una conserva casera que, de todas maneras, si lo queremos comprar en el supermercado, hoy en día encontramos conservas de muy buena calidad, así que no hay ningún problema, y viene muy bien porque nos ahorra mucho tiempo. Vamos a pasar ahora ya a picar un poco el puerro. Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes, vamos a cortar así un poco, vamos a seguir pues exactamente por el mismo sitio. Incluso para este plato lo vamos a hacer más pequeño, así que lo único que tenemos que hacer es hacerle más cortes y lo picamos. Eso es. No vamos a utilizar mucho, así que con esto nos va a valer. Ya está. Ahí lo tenemos. Un poquito de aceite de oliva. Como siempre os digo, sobre todo para los sofritos, más o menos cubrimos la base. Y le añadimos el puerro. Automáticamente, después de añadir el puerro, vamos a empezar a picar el ajo porque el puerro tiene una cocción muy rápida. Eso es.
puerro y cogemos un diente de ajo, lo chafamos como siempre, nos será más fácil pelarlo. Y ahí está, lo pegamos, ahí lo tenemos. Y automáticamente ya pasamos a picarlo. Lo vamos a picar también muy finito. Un trocito de piel, eso es. Ahí está. Y ahora ya lo troceamos. Ahí lo tenemos listo ya. Añadiremos también ya con el puerro. Doramos un poco. He laminado unos dientes de ajo, 2, y los vamos a poner ahora en la sartén con el resto de que ya está doradito. Y así ya, antes de ponerle el tomate, lo vamos a saltear un poquito más. Eso es. Y así vamos a conseguir que nos dé más sabor. Ahí, lo tenemos. Y ahora ya lo que vamos a hacer es ponerle una cucharadita de tomate triturado. Así. No queremos ponerle mucho tomate, solo para darle un toquecito. Y le voy a poner un poquito de pimentón. En este caso vamos a utilizar pimentón ahumado picante. Si no nos gusta el picante, ya lo sabemos, ponemos pimentón dulce ahumado o el pimentón normal, sin ahumar. Pasa que me gusta, para este plato me gusta mucho el ahumado, porque le da un toquecito ahumado que la verdad que se agradece mucho con los garbanzos. Ponemos bastante, quiero que sepa pimentón. Vamos a poner una cucharadita. Y antes de que se nos queme, removemos. Ahí está. Como habéis visto, nada lo tenemos hecho. Al estar ya el tomate triturado, enseguida se cocina. No hay que dejarlo reducir mucho. Eso es. Mezcladito con el aceite, el pimentón. Habéis visto el color que ha tomado el aceite con el pimentón. Y vamos a ponerle ya los garbanzos. Eso es. Y esto nos va a servir de acompañamiento, en este caso para los zapallos rellenos, pero los podemos utilizar para una carne, para lo que queramos. Vale, sazonamos. Removemos bien, los garbanzos en este caso ya los tenemos hervidos. Así que solo tenemos que dejarlos que vayan mezclándose bien con el sabor del sofrito que le hemos preparado. Y ya tendremos el acompañamiento para los zapallos listo. ¿Listos los zapallos? Ahí está. Vamos a sacar la bandejita sin quemarnos. Aquí tenemos el del queso. Y ahora cuando lo emplatemos al otro le pondremos la mayonesa. Vale, vamos. Voy a probar con la mano. Ahí está. Aquí tenemos uno. Y aquí tenemos el otro. Muy bien. Ahora aquí le ponemos la mayonesa. Como hemos dicho antes, podemos hacer una salsa bechamel, podemos hacer una salsa roja, una salsa tomate. En este caso,
He elegido la mayonesa a uno y al otro el queso. Eso es. Vale. Ahí está. Tenemos un plato muy equilibrado. Ya habéis visto que es fácil de hacer, no tiene mucha complicación. Y la verdad que si no habéis probado los zapallos, tenéis que probarlo porque están riquísimos. Y si no, como os he dicho, si no los encontráis en el supermercado, utilizad calabacín, que también prácticamente el sabor es el mismo, el zapallo es mucho más suave, pero más o menos el sabor es el mismo. Un poquito más por aquí. Aquí tenemos presentados los zapallos rellenos de carne con los garbanzos. Un menú, un plato muy equilibrado con verduras, con carne, con legumbres. Uno, como os he comentado antes, lo hemos acompañado con el queso Gouda. En este caso podemos utilizar cualquier queso que nos guste. El otro con mayonesa, como os he comentado, podemos ponerle bechamel, podemos ponerle una salsa de tomate. Probarlos porque vale la pena, están muy ricos. En caso de no encontrar el zapallo, podemos utilizar el calabacín. Y son dos platos, además, es un plato muy rápido de hacer, muy fácil. Ya lo habéis visto, tanto el zapallo como los garbanzos. Los podemos hacer un día cualquiera, entre semana, para toda la familia y disfrutarlos.